Vamos a anotar PDF y vamos entonces por inducción. Entonces, ¿qué pasa ahora con inducción matemática? La inducción matemática nos ayuda a demostrar teoremas, ¿sí? No, básicamente cualquier teorema. Y de hecho, cualquier cosa en computación, pues que sea del estilo de estructuras de datos, que sea del estilo de algoritmos, se pueden demostrar mediante estos teoremas, mediante esta técnica que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la inducción matemática? Muchos teoremas establecen que PDN es verdad, es decir, que para un valor arbitrario de la entrada es verdadero. Para todos los enteros positivos n. ¿Por qué enteros positivos? Y esto tiene que ver con algoritmos. Nosotros, cuando ustedes entren a ver FADA, cuando entren a ver fundamentos de análisis y diseño de algoritmos, pues uno trabaja con las entradas. No tiene ningún sentido trabajar con entradas negativas. Por ejemplo, yo sé que este algoritmo trabaja con un arreglo de tamaño n. Pues el n tiene que ser estrictamente positivo, porque pues, no hay arreglos de tamaño negativo. Y si los hubiera, pues muchachos, muéstrenlos porque tenemos que publicarlos, nos ganamos el Turing si encontramos un arreglo de tamaño negativo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido en computación. En la matemática existe, porque yo puedo postular un arreglo de tamaño negativo en matemáticas, pero en computación eso es irreal. Es lo mismo, realmente la relación que hay entre la matemática y la computación es similar a la que hay entre la física, entre la matemática y la física. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, usted puede calcular una velocidad en tiempo negativo, ¿sí? Usted puede decir, la función de x en t es igual a la aceleración por la distancia al cuadrado. Perdón, por el tiempo al cuadrado, qué pena, a t cuadrado, cuando lo integran. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Hay algo que restrinja que ese tiempo sea positivo o sea negativo? Matemáticamente hablando. ¿Hay alguna restricción? Díganme en menos 5 segundos. ¿Eso lo pueden operar matemáticamente? ¿Sin ningún problema? ¿O no? Sí, profe. Sí, porque menos 5 al cuadrado, pues menos 5 al cuadrado da 25. ¿Pero qué pasa en el sentido físico? No tiene lógica. No tiene lógica. Y pasa lo mismo en nuestra área. Realmente, computación es hija de matemáticas, ¿sí? Aunque lo intenten vender de otra manera, realmente nosotros somos como los hijitos de matemáticas que ganaron plata. No, mentira. Comentario muy feo. Lo siento por la audiencia, pues, externa, no de externa. Entonces, básicamente, nosotros somos como hijitos de las matemáticas. De la matemática, de la computación nace de las matemáticas. Si ustedes miran los precursores de nuestra carrera, de lo que somos nosotros, son puros matemáticos, ¿sí? Porque pues nosotros, todo lo que hacemos, un algoritmo, todo lo que ustedes programan, nace de las matemáticas. Los lenguajes de programación nacen de las matemáticas. Pero nosotros tenemos como una matemática más aplicada. Por eso es que pues, todas las manos de calculerío que ven, pues cobra ese sentido, ¿sí? Aunque pues nosotros somos del lado discreto de la fuerza, ¿no? Porque las matemáticas pues tiene el lado continuo, tiene el lado complejo, tiene, bueno, mucho más allá, eso ya no puede ir más órdenes, ya hablan de topologías y bueno, eso ya es muy abstracto, inclusive hay cosas ahí que yo no entiendo ni jota. Y eso que supone que soy docente de matemáticas discretas, hay unas cosas que no sé qué está hablando, profe. Quizá el profesor Efraín les explica. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Siempre que vamos a hacer nosotros los análisis, todos los teoremas que vamos a ver aquí, siempre van a estar en enteros y en términos positivos, ¿sí? No tiene sentido en computación hablar de negativos, por esa razón, ¿sí? Entonces, que nosotros somos un pequeño segmento de las matemáticas. Entonces, para demostrar la inducción matemática hay dos pasos. Paso base, que se hace por P de 1, aunque esto realmente es el paso trivial, ¿sí? Yo les voy a mostrar un paso trivial, es que usted puede calcular de inmediato. Realmente usted lo demuestra primero por el paso base, caso trivial, y por el paso inductivo. Si para PDN se cumple, pues se tiene que cumplir también para PDN más 1, ¿sí? O sea, es una generalización de lo que uno hace acá. Entonces, miremos nuestro primer ejemplo. La suma de los primeros n enteros es n por n más 1 sobre 2. Eso lo sabemos, ¿sí? Eso lo sabemos. Eso, pues recuerden que Euler lo hizo a los 6 años. Nosotros, yo tengo 34 y ustedes están rondando los 18 y 9 y apenas estamos entendiendo esto, lo que entendió Euler a los 6 años. Es la diferencia entre un genio y los mortales. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué sucede acá? Pues esto yo se los dije en sumatorias. La suma de esos números n por n más 1 sobre 2. Y Euler lo explicó porque cogía el primero con el último y así. Entonces, ¿qué hacemos? Paso base, lo demostramos con 1, solo con el primero. Trivial. La suma de los números entre 1 y 1 es
Ese es 1, ¿no? Es trivial. Entonces me dicen, ¿cuál es la suma de los n números desde 1 hasta 1? Pues es 1, porque es un solo número. Es 1. Es una solución, eso se llama solución trivial. No hay que calcular a nada. ¿Sí? No hay que calcular absolutamente nada. Entonces, 1, yo sé que 1. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos en la fórmula, evaluando con n igual a 1. Y nos da 1 por 2, digo 2. Pues que, según los eruditos del oráculo de Delfos, es 1 también. 2 dividido 2, pues da 1. ¿Sí? Entonces, pues miren, está demostrado. Ya demostramos el paso base. Caso trivial. Caso trivial, la suma de un número. Ah, bueno, listo. ¿Por qué es trivial? Porque es que usted lo puede calcular así, de inmediato. No hay que pensar. Y ahora probémoslo para caso inductivo. Entonces, para caso inductivo, tenemos que separarlo en dos cosas. Yo lo voy a hacer a mi manera. Eso porque acá el profesor de pronto va a explicar a mi manera. Igual él lo explica ahí también bien. Entonces, sabemos que la suma de los números es 1 más 2 más 3 hasta más n. Pues según lo que nos dijeron según lo que nos dice Euler, es n más 1 sobre... Es que Euler, Gauss, siempre los confundo. Lo que nos dice Gauss. Entonces, n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, yo lo voy a mostrar para PDN. Supongo que PN es cierto. ¿Qué supongo que es cierto? Ah, bien, esto es verdad. No voy a... Eso es cierto. Ahora, yo lo voy a mostrar para PN más 1. Entonces, hay dos pasos. Entonces, cuando usted tiene la sumatoria, 1 más 2 más 3 más 4 hasta más n, el caso n más 1, ¿qué es? Pues súmele n más 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Que ese es el paso n más 1? Simplemente súmele n más 1. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos, con este paso? Listo, profe. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta fórmula y voy a reemplazar el n por n más 1. Entonces, esto me da n más 1 por n más 2 dividido 2. ¿Correcto? Simplemente reemplazo n. De aquí reemplazo n por n más 1. Reemplazo por n igual a n más 1. Se supone que funciona. Me da n más 1 por n más 2 dividido 2. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes este pedazo que hay aquí, ¿qué es? La suma hasta n. ¿Qué es ese pedazo? ¿Ese pedazo qué es? La suma de 1 más 2 más 3 hasta más n. ¿Cuánto nos da eso? Hasta n, profe. Sí, hasta n. ¿Cuánto nos da? N. Pues nos da la fórmula, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que esto es esto? Listo, profe, ¿sí? Sí. Yo parto de la base que Pn es cierto. Este pedazo que ustedes ven aquí es Pdn. Ahora, le voy a sumar n más 1. Y aquí viene el truco. Esto me tiene que dar igual que esto. Vamos a ver si nos da igual. Voy a utilizar los poderes que me da la factorización. Y esto me da n más 1, factor de n más 1, bueno, voy a dejarlo acá. N más 1, factor de n más 1, ¿correcto? Esperen, quiero sacar ese 2. Bueno, dejémoslo adentro. Entonces factorizo y esto me da n medios más 1. ¿Es clara dónde yo saqué esa factorización? ¿Que esto llegó a esto o no? ¿Es claro dónde la saqué? Profe, yo más o menos, profe, no entiendo del todo bien. Listo. Miren esto es n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es n más 1. ¿Estamos de acuerdo aquí, muchachos? Listo. Ah, ya entendí. Entonces, de aquí me sale este n medios, ¿correcto? De aquí este n medio me sale de acá. ¿Y este 1 dónde salió? De este. Ustedes lo pueden volver a multiplicar y les va a dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Me siguen hasta allí? Sí, profe. Listo. Ahora yo tengo que convertir eso en n más 2. ¿Cómo voy a hacer? Pues usando los poderes que nos da el álgebra. Entonces, pues voy a multiplicar esto por 2 sobre 2 y me da n más 2 sobre 2, ¿correcto? Y esto es lo mismo que tener 2 sobre 2, ¿correcto? Y haciendo pues la factorización me da n más 1 por n más 2 sobre 2. Y miren, ¿qué obtuve ahí? ¿Qué me quedó? Del lado izquierdo. Es lo que tenía al lado izquierdo. Entonces, ¿cuándo hacen el paso inductivo? Usen la fórmula que les dan y reemplazan n por n más 1.
y a la otra lo sacan a partir del postulado que le estén dando. En este caso, la sumatoria. Yo sé que dentro de la sumatoria está contenido P de n, lo que yo sé que es cierto. Y le voy a sumar el nuevo término. Entonces, P de n más ese nuevo término me tiene que dar igual que reemplazar n por n más 1 en la fórmula. ¿Sí? Eso es el paso inductivo. Ahora, miremos este ejemplo acá. Vamos a demostrar que 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la n es 2 a la n más 1 menos 1. Paso base. ¿Cuál sería el paso base, muchachos? ¿Cuál sería el paso trivial? ¿N cuánto me vale en paso base? Que es inmediato, así. Te doy la suma de 1. 1, profe. 0. ¿Por qué 0? 2 a la 0 no haría 1, profe. Sí, correcto. Entonces me da 1 es igual, y reemplacemos. 2 a la 0 más 1 menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 0 menos 2 elevado a la 0 más 1? ¿Cuánto me da eso? 2 a la 1, profe. 2 a la 1 menos 1. 2 menos 1. Entonces 1 es igual a 1. Listo. Paso base realizado. Cojan el primer término. Eso es todo. Eso es trivial porque es que deme la suma de 2 a la i desde 0 hasta 0. Ah, pues es 1. ¿Por qué? Porque pues es un solo término. Es trivial. ¿Listo? Es trivial, trivial, trivial. Bueno, muchachones, y ahora vamos con paso inductivo. Del paso inductivo que tenemos nosotros. Entonces, hacemos este. Entonces, la primera estrategia, reemplazamos n por n más 1 en la fórmula. ¿Cuánto nos da? Nos da 2 a la n más 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Simplemente reemplazando? Sí, bravo. Listo, préstame mucha atención porque yo no sé, aquí la gente como que a veces tiene experiencias religiosas con este tema. Entonces, y no quiero experiencias religiosas en diciembre hay que tener experiencias decembrinas. Entonces, la experiencia decembrina es que usted se levanta y hay una ¿cómo es que se llaman? Las masas grandes. Hojaldras. Hojaldras con arequipe, ¿sí? ¿Ustedes no comen eso? Hojaldra con arequipe. Buñuelo con arequipe. Sí, pruebas con todas tostadas. Con las tostadas con arequipe. ¿Les gusta las brevas o no? Uy, sí, profe. Las brevas, está el majar blanco. De hecho, en mi familia hacen y siempre nos mandan cortado y nos mandan, y pues hecho por las abuelas de la familia, entonces imaginarán qué edad uno ha. Son más de 50 años de experiencia en majar blanco, eso ningún estudio lo supera. Dígame. La natilla. La natilla, sí, correcto. Digo que yo aprendí a hacerla, pero siempre me queda como rara. Bueno, entonces, hablando de esto, vamos a comprobar entonces con la sumatoria 2 a la 1 más 2 a la 2 más más 2 a la n. Y le sumo 2 a la n más 1. ¿Por qué le sumo 2 a la n más 1? ¿Por qué le sumo 2 a la n más 1? Porque es lo mismo, profe, como tiene la fórmula de arriba. Exactamente, esa es la fórmula para n más 1. ¿Y este pedazo de aquí qué es? ¿Este pedazo de aquí qué es? Profe, la fórmula. La fórmula. Entonces sería 2 a la n más 1 menos 1 y le sumamos el nuevo término. 2 a la n más 1. Y por los poderes que nos da la álgebra, pues factorizo. Y esto me da 2 veces 2 a la n más 1 menos 1. Y por los poderes que me da la potenciación, pues eso es básicamente como tener 2 a la n más 2 menos 1. ¿Es claro este paso de aquí a aquí o no? ¿O no es claro para ustedes? Yo estoy aplicando una propiedad de la potenciación ahí. ¿Es claro para ustedes o no? Profe, mazo. Bueno, recuerden, si ustedes tienen, por ejemplo, 3 por 3 al cuadrado, ¿a qué es igual esto? Ya entendí. Atrás al cuadrado. 3 al cubo. ¿Estamos claros, muchachos? Si usted multiplica, usted tiene la base por una base elevada a un exponente a, ¿cuánto le da esto? Ya. Da b elevado a la a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Eso nos lo ofrece la potenciación. Y miren, he llegado a lo mismo. Eso es lo que ustedes deben hacer en el examen. Llegar a lo mismo. Paso inductivo. Reemplazan la fórmula por n más 1. El paso número 2, evalúan desde el postulado, en este caso la sumatoria, y le suman el nuevo término. P de n más el nuevo término tiene que darles
lo mismo que reemplazando directamente en la fórmula. Entonces, miren, aquí está. Y aquí está el paso inductivo. Bueno, lo hace por partes, pero pues yo lo explico a mi manera. ¿Listo? Entonces llega básicamente a lo mismo. Muy bien. Demuestra que la suma de los primeros números impares es n cuadrado. Es decir, 1 más 3 más 5 más 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Entonces, empezamos por el paso easy. Es el paso base. ¿Cuánto me vale n en el paso base? Caso trivial. ¿Cuánto me vale n? 1, profe. 1. Entonces, 1, recuerden que está el primer término, 1 es igual a 1 al cuadrado. Pues según los oráculos, sí. 1 al cuadrado es 1, a menos de que alguien demuestre lo contrario. Y ahora el paso inductivo. Entonces, ¿el paso inductivo qué es? Yo supongo que para n es cierto. ¿Sí? O sea, básicamente, vea, suponga que para Pn es cierto. Vas a demostrar que también es cierto para Pn más 1, a partir de que Pn es cierto. Entonces, la primera parte es fácil, sencillamente reemplazan y da n más 1 al cuadrado. O sea que yo tengo que llegar a n más 1 al cuadrado. Ahora bien, muchachos, tengo 1 más 3 más 5 y la forma que tiene esto es 2n menos 1. ¿Cómo sería el siguiente término? ¿Cómo sería el siguiente término? Si lo evalúo en n más 1. ¿Cuál sería el siguiente término de la sumatoria? El siguiente impar. ¿Cómo sería? ¿Cómo así, profe? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería el siguiente término evaluando en n más 1 de la sumatoria? ¿Cuál sería el siguiente término? El término que le sigue a este señor. ¿Cuál sería el siguiente? Cuando evaluamos en n más 1. ¿Cuánto daría? ¿Cuál sería el siguiente término, muchachos? El término que le sigue a 2n menos 1. 3n menos 1, ¿no? 3n no. Reemplazan n por n más 1. Reemplazan así. Da 2 veces n más 1 menos 1. Esto va a dar 2n más 1. 1 más 3 más 5 más 2n menos 1 y el siguiente término es 2n más, da más 2 menos 1, pues da 1. El siguiente impar es 2n más 1. ¿Listo? Estamos hasta allí, muchachos. El siguiente término es ese. Por la forma que me dieron aquí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Simplemente agregué el siguiente término. ¿Sí? Que aquí basta n y agregué n más 1. ¿Me siguen allí, muchachos? Porque esto la gente en el parcial, como les digo, esto es como una experiencia religiosa. Es esta parte del segundo examen. Siempre me salen con unas cosas rarísimas. Es decir, ¿Sí? que el término que sigue después de 2n menos 1 haría n, ¿no? Serían 2n más 1, porque es que son impares. Ah, Y ya. recuerde que el n empieza 1, 2, 3, este sería el enésimo término. Y ahora sigue el enésimo más 1. Pero como son impares, entonces se aplica esa relación. Para que todos nos den impares, porque miren, 1 por 2 menos 1, 1. ¿Cuánto es 2 por 2 menos 1? ¿Cuánto es 2 por 2 menos 1? 3, profe. 3. ¿Cuánto es 3 por 2 menos 1? 5. 3 por 2, 6 menos 1, 5. Entonces, bueno, según el cuento, según lo que nos dicen el horóscopo chino, este señor aquí, ¿qué es? ¿Este pedazo qué es? ¿Este pedazo lo conozco o no lo conozco? Sí, profe, vendrá siendo la fórmula. Sería siendo la fórmula, n cuadrado. Y según eso, pues yo le debo sumar 2n más 1, ¿correcto? Y muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Será que eso lo podremos hacer algo con eso? ¿Alguna magia negra? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué clase de rito? Profe, eso es diferencia de cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados. No, no es diferencia de cuadrados, es suma de cuadrados. Eso. Eso se llama un binomio al cuadrado, de hecho, es el término exacto. Y miren, ¿qué nos dio? Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Nos dio n cuadrado más 2n más 1, que lo podemos ver como n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, o sea, básicamente siempre reemplace por fórmula y por el otro lado, súmele el nuevo término y trata de llegar de la fórmula que tiene, más ese término, tiene que darle lo mismo que reemplazando. Y ahí el teorema es cierto. Usted lo ha demostrado. Esto es una demostración de forma general. Y así es como se demuestran los teoremas en la mayoría de teoremas de computación. Entonces, bueno, paso base y él aquí hace el paso inductivo. Entonces, yo lo hago. Es que no me gusta mucho como él lo explica acá, pero bueno, es la misma vaina, el mismo mico. Entonces, muchachos,
intenten con este teorema, son las 55. Entonces tomamos unos 10 minutos de descanso, yo volvería a las 3:05 y entonces ahí lo revisamos. ¿Listo? Tomen, estírense. Si están escuchando música